buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Estamos en el medio de las fiestas, del calor, y hoy nos encontramos con el doctor Rodolfo Aguad. Él es el jefe de cardiología de la Corporación Médica de San Martín. Un gusto tenerte con nosotros. Jorge. No sé por qué te digo Jorge. No sé. Tiene que dar lindo. Rodolfo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, el tema de hoy que nos convoca es infarto. ¿Cómo prevenimos el infarto? Así que mi primer pregunta es, ¿podemos prevenir el infarto? Estamos hablando de infarto del corazón, infarto del miocardio. Y yo creo que sí, si hacemos las cosas como hay que hacerlas, lo vamos a prevenir. Uno tiene que actuar sobre lo que llaman factores de riesgo. Y existen diferentes factores de riesgo. Existen aquellos factores de riesgo que son modificables y los que no son modificables. Y lo que uno tiene que actuar es sobre los factores modificables. ¿Cuáles son los no modificables que de alguna manera son los que no podemos, digamos, no podemos hacer nada para poder evitarlos? Exacto, fundamentalmente la edad y el sexo. Nosotros sabemos que la enfermedad, no se puede. La enfermedad cardiovascular se incrementa con el paso de los años. Y bueno, el sexo no lo podemos cambiar tampoco. ¿Yo puedo cuidar todos los factores de riesgo que me estás contando y no tener nunca un infarto? No, tampoco es así. Tampoco. Pero, digamos, como uno siempre dice, cuanto menos factores de riesgo tengo, menos probabilidad voy a tener de tener un infarto. Pero bueno, la cardiología o la medicina no es matemáticas, ¿no? Contame, entonces, ¿qué tengo que cuidarme? Y fundamentalmente nos tenemos que cuidar de la hipertensión arterial, del tabaco, fundamental, controlar nuestro colesterol, ¿sí? Evaluar nuestra actividad, no ser obesos, hacer actividad física, esos son los factores de riesgo más importantes. Otro factor de riesgo muy importante hoy es el estrés, a veces difícil de cuidar o de controlar, ¿no? El estrés por sí solo no nos va a producir un infarto, quizás, o quizás sí puede ser probable. Sí, es un factor de riesgo y por sí solo hay pacientes que no tienen otros factores de riesgo y sí desarrollan un infarto y lo único que tienen es estrés. Yo tengo un paciente con infarto, tengo una persona que se presenta con infarto. ¿Qué secuelas me deja una persona de acuerdo a cómo yo tome el tema, de acuerdo a cuándo llega al lugar de atención? ¿O esto no tiene ninguna importancia? Sí, es muy importante cuando nosotros podemos intervenir. Cuanto más precoz intervenimos, menos secuelas le va a quedar a esa persona. Por eso uno trata de intervenir dentro de las primeras 3 horas, las probabilidades de salvar, como nosotros decimos, salvar músculo, ¿sí? Cada minuto es un minuto... Son horas, sí, en el músculo cardíaco. Yo te hago una pregunta. Si yo tengo 3 horas por delante y puedo disminuir la secuela que me puede dar un infarto... Totalmente. ¿Cómo hago para darme cuenta que tengo que ir rápidamente y me tienen que atender rápidamente? Bueno, tenemos que evaluar los síntomas del paciente. Generalmente el paciente que tiene un infarto tiene un dolor a nivel del pecho que en realidad lo refieren más como, no como dolor, sino como una opresión. Algunos lo describen como que es la pata de un elefante que les está apoyando sobre el pecho. Exacto. Ese dolor generalmente se queda en el pecho, esa sensación de opresión se queda en el pecho, a veces se va hacia el brazo izquierdo, a veces se va hacia la mandíbula o hacia la espalda. Cuando nosotros tenemos un dolor con esas características, rápidamente tenemos que ir a la consulta. Y más si ese dolor perdura más de 5 o 10 minutos, no tenemos que perder tiempo. Si yo voy a la consulta y tengo 3 horas de espera, ¿qué tengo que hacer? No, pedir que no tenga 3 horas de espera y que lograr que lo atiendan rápido. Es fundamental. Esto es fundamental. Fundamental. Cuando tienen este dolor tenemos que saber cómo es el síntoma para poder detectar nosotros mismos como pacientes el hecho de la velocidad de atención. Así es. Cuanto más rápido vamos a la consulta, cuanto antes nos atienden, mejor. Y algo importante, no nos tenemos que valorar en que si tengo un electro normal, pues yo puedo tener un electro normal ahora y dentro de 5 minutos tener un infarto. Y por eso es importantísimo recalcar las características del dolor. También es importante en la gente mayor, a veces, digamos, gente más de 75, 80 años, el síntoma no es tan característico. Pueden aparecer síntomas no tan característicos, pero que nos pueden ayudar a pensar en un infarto. Por ejemplo, en pacientes adultos mayores, en los adultos mayores que es frecuente... A veces aparecen con sensación de falta de aire, sensación de mareos, caídas, pérdida de conocimiento. Esos también a veces pueden debutar de esa manera con infarto porque no tienen ese dolor característico. Igual a veces los diabéticos
tampoco tienen tanto dolor característico. Y dentro de las patologías, dentro de las personas que se internan por un infarto, porque se internan, tienen una internación inmediata, ¿cuál es la frecuencia que tenés en varones como en mujeres y cuál es la edad más frecuente de este tipo de evento? Antiguamente decíamos que, digamos que el más frecuente el infarto es en el hombre, dado que la mujer durante un periodo de su vida se ve protegida por las hormonas. Sin embargo, con el correr de los años se va incrementando el infarto en las mujeres. La de promedio que más se ve es alrededor de los 65 años, pero últimamente estamos viendo muchos infartos en gente joven, tanto en hombres como en mujeres. ¿Causa puede ser el estrés que me estabas contando antes? Yo creo que sí, y que cambió mucho también el estilo de vida, ¿no? El tipo de alimentación que tenemos, se fuma más, la mujer ahora fuma mucho más que antes. ¿Se ven más mujeres con infarto? Sí, sí, se ven más mujeres últimamente. Cuando nos lastimamos, cuando nos fracturamos, tenemos rehabilitación. Sí. Cuando tenemos un EPOC, tenemos rehabilitación respiratoria. Cuando tenemos un evento cerebral, una ACV, inmediatamente aparece la rehabilitación. ¿Tenemos rehabilitación con un infarto? Por supuesto, nosotros empezamos a rehabilitar al paciente desde el día que se interna, ya con las conductas que les vamos dando desde el día que se interna. No le dan más de comer, no le dan más sal, no le dan más cigarrillo. Eso seguro, en la internación no hay sal, no hay cigarrillo, no hay nada. Pero bueno, se les empieza a comentar que uno lo que va a intentar es volverlo a su vida habitual, cambiando su estilo de vida. Es decir, ya desde la misma internación se les explica que si fuman van a tener que dejar de fumar, van a tener que controlar muy bien su presión arterial, van a tener que hacer actividad física y posteriormente al alta de a poco le vamos incrementando su actividad. Yo digo que lo mejor al principio es salir a caminar, uno les programa caminatas que van aumentando con los días la extensión que hacen de sus caminatas. Y después también existen centros donde pueden hacer rehabilitación cardiovascular. ¿Significa hacer gimnasia? Por supuesto, en los centros bien controlados por profesionales hacen gimnasia con aparatos y también hacen actividad, algún tipo deportiva, juegan al ping-pong, hacen vóley. Bueno, la idea es empezar a ingresar nuevamente a la vida. A la vida habitual. Y por último, nos quedan muy pocos minutos, pues te pregunto porque uno de los mitos es el paciente con infarto. A nivel sexual siente como que la situación ha cambiado totalmente y no puede seguir avanzando en esta etapa de la vida con un infarto a cuestas en lo referente a lo sexual. ¿Es cierto esto? No, yo creo que también uno los rehabilita y les enseña cómo van a empezar su vida sexual nuevamente, pero no hay que prohibirles nada. No hay que prohibirle y además esto es como un mito, ¿no es cierto? Porque muchas de las depresiones aparecen con esto. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que decir como para poder ayudar a las personas que están todavía fumando, que están comiendo muchas grasas? Y que es muy importante cuidar esos factores de riesgo para no tener que llegar a un infarto y que si por desgracia llegan a tener un dolor, que concurran lo antes posible, porque hoy gracias a las nuevas terapéuticas hemos logrado reducir en forma franca la mortalidad de un infarto. ¿Estás hablando de alguna droga que se usa en todos lados o que es muy difícil conseguir? No. Hoy hay drogas como son los trombolíticos de uso común y hoy en muchos centros lo que se utiliza es la angioplastia, destapar las arterias con angioplastia y poner stent precoz que ha disminuido en forma franca la mortalidad. Estamos hablando de valores que hace 20 años estábamos en 16, 18% de mortalidad y a menos del 3%. Ha bajado en forma increíble. En forma franca. ¿Es un beneficio para todas las personas que llegan a un lugar donde hay una unidad coronaria o es algo que se hace en pocos centros? Fundamentalmente a un lugar donde tenga o unidad coronaria o terapia intensiva y que tengan la posibilidad de utilizar este tipo de drogas. No son drogas... si bien en el mundo ya se utiliza en las unidades de emergencia, se utiliza este tipo de drogas, todavía nosotros no lo tenemos bien desarrollado, pero bueno, creo que hoy todas las unidades coronarias o terapias intensivas cuentan con la posibilidad de utilizar estas drogas que son trombolíticas para beneficiar a los pacientes. ¿Existiría la posibilidad de llegar a la consulta en el domicilio y ante la posibilidad de un evento cardiológico? Yo creo que ¿se podría llegar a usar? Yo creo que apunta hacia eso, ¿no? El problema, lo más importante es poder hacer bien el diagnóstico, porque son drogas que si el diagnóstico no está hecho en forma correcta, su utilización no es la adecuada, ¿no? Pero si nosotros hacemos el diagnóstico y tenemos la capacidad de profesionales que van al domicilio y lo pueden hacer, yo creo que hoy se podría empezar
a utilizar en el domicilio. Quedó En parte del clarísimo. mundo ocurre Se está eso. usando, ¿no? Sí, sí. Quedó clarísimo, tenemos que cuidarnos de todos los factores de riesgo. No hay duda. Y que tenemos muchas posibilidades de tratamiento, Totalmente. de kinesiología y rehabilitación. Así que... Sobre todo volver a nuestra vida cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Con un poco de depresión, después pasa eso, Sí, porque dejar siempre. de fumar es tan importante no solo para la parte cardiológica, sino para la parte respiratoria y para todo el cuerpo, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros, se nos terminó el bloque. Bueno, nos bárbaro, vamos un a gusto para ver mí también. seguido para escuchar hablar acerca de lo que es la cardiología, me parece muy importante, y que la población nos escuche, ¿no es cierto? Gracias Bárbaro. por estar, Rodolfo, nos vemos. Bárbaro. Y ustedes no se vayan, porque ahora el próximo tema con el doctor Paulón va a ser Parkinson, tema muy importante. Ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella, Artigas 4916, Villa Ballester. La doctora Amelia Franchi se prepara en Marisa Stafforini, Makeup 4755-3818. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho, se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Soho Hotel, su estadía será inolvidable. INX3, software para la industria, www.inx3.com.ar. Vamos al segundo bloque, estamos con David Paulón, neurólogo del Hospital Eva Perón, está a cargo del servicio, de la unidad, del consultorio de movimientos anormales y Parkinson. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Es un gusto tenerte hoy aquí. Gracias. Hemos invitado varias veces al doctor, pero no podíamos hacer que nos encontráramos en este programa. Pues sé que es un tema que nos piden mucho, el tema Parkinson. Y creo que la población que sabe y que tiene que aprender a saber cuáles son los síntomas. ¿Qué significa la palabra Parkinson, David? Parkinson es una enfermedad, vamos a empezar por ahí, ¿no es cierto? Que tiene muchos años ya de haber sido descripta, y que te reúne una serie de síntomas, de signos. Cuando nosotros recién empezamos con este tema de la medicina, uno ve los textos viejos, y ¿qué aparece? Que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad fundamentalmente motora, ¿no es cierto? Con trastornos del movimiento, con temblor, dificultad para moverse, y algún que otro síntoma más, que no es del área motriz. Por ejemplo, ¿cuáles son otros de los síntomas que no sean de la parte motora? Claro, es un tema que se le está dando mucha trascendencia últimamente. ¿Por qué? Porque hace a la calidad de vida de los pacientes. Encontramos desde trastornos sensitivos, artralgias, mialgias, dolores, encontramos trastornos en el área del sueño muy importantes. Un tema central que es el
deterioro cognitivo de altísima frecuencia. O sea, pérdida de la memoria, por ejemplo. Pérdida de la memoria, que es uno de los dominios de las funciones cognitivas, pérdidas de las funciones ejecutivas, pérdida de las funciones visoespaciales. Debemos aclarar que no todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson diagnosticada siguen este triste camino. Estamos hablando de estadísticas, ¿no es cierto? ¿Es una enfermedad que puede tener un freno o es una enfermedad que avanza a pesar de la medicación? Siempre digo a mis pacientes que... Tema duro. El tema duro, ¿no es cierto? Tenemos muchas dudas en el tema diagnóstico y no sabemos todavía curar la enfermedad de Parkinson. Y no sabemos detenerla tampoco, pero les digo a mi paciente, no es lo mismo un auto avanzando a 100 por hora que ir caminando. Entonces tenemos muchas opciones y buenas opciones y opciones racionales de tratamiento. ¿Cuál es la base del tema de la alteración a nivel motor, que uno empieza a tener problemas para poder moverse, movilizarse? ¿Tiene que ver con algo físico? ¿Es algo psicológico? No, tiene que ver con algo físico, con algo orgánico, como acostumbramos llamar los médicos. En sus principios se describía la enfermedad de Parkinson como una falta de una sustancia en la base del cerebro. Es fundamentalmente eso, pero no es todo eso. Si bien falta una sustancia, bueno, que es la dopamina, que se genera en cierta parte del cerebro, y que cuando recién empezamos con medicina nos enseñaron que era práctica y únicamente esa zona deficitaria, con el tiempo se fue descubriendo que múltiples áreas del sistema nervioso central, o sea, otras áreas del cerebro, otras funciones están comprometidas. Es como que es una enfermedad que toma la generalidad del cerebro, más en unas zonas y más en la otra. Pero sigue siendo fundamentalmente el déficit de dopamina, que es donde apuntan los tratamientos. El paciente, cuando empieza con estos síntomas, ¿qué es lo que más frecuentemente empieza a sentir, motivo por el cual consulta? Sabemos que cuando un paciente empieza con sus síntomas, la enfermedad comenzó entre 20 y 30 años antes de tener sus primeros síntomas. Y ¿Esto es sabido? O sea, eso es sabido, científicamente sabido. Y hacia ahí apunta gran parte de la investigación, ¿no? Porque si nosotros pudiéramos prever quién y cuándo vas a tener una enfermedad de Parkinson, podríamos apuntar nuestras investigaciones hacia productos que de alguna manera traten la enfermedad en esa etapa preclínica, o sea, antes de que aparezcan los síntomas. Esto es imposible, porque si no estaríamos... Hoy por hoy no es posible, pero... Si yo a un paciente me plantea que tiene temblores o que tiene, como decís vos, alteraciones en el movimiento, alteraciones cognitivas, esto es de manera inmediata la consulta al neurólogo, me parece, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es el inicio de este estudio y tratamiento en el paciente? De estudio, por lo menos. ¿Cómo llegas a la conclusión? El primer desafío es el diagnóstico. Una cosa es la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad definida, de la cual sabemos su patogenia, cómo se produce, no la hacemos en totalidad, pero sí conocemos, de la cual disponemos de tratamientos y que tienen una mayor o menor respuesta, pero los pacientes, por lo menos en los primeros años, mejoran. O sea que el primer desafío es el diagnóstico. ¿Y cómo lo haces el diagnóstico? ¿Por los síntomas nada más? Por los síntomas nada más. ¿Por qué? Porque nosotros en esta enfermedad no tenemos lo que llamamos un marcador. O sea... No tengo un análisis de sangre para decir esto me da alto, es Parkinson, claro. Como podemos decirlo en otras patologías. Esto es glucemia alta en 2 medidas y tenemos una diabetes. Exacto. Acá no existe No esto. existe. No nos podemos guiar por la tomografía, no podemos recurrir a la resonancia. Si bien recurrimos es para descartar que no tenga otras enfermedades. Pero no hay un análisis o un estudio que nos diga este paciente tiene una enfermedad de Parkinson. Si bien hay líneas de investigación con estudios de PET, pero todavía son de índole experimental. Entonces sigue siendo fundamental el interrogatorio, el revisar al paciente, la evolución. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson es una cosa y una enorme lista que tenemos que se llaman parkinsonismos, o sea,
parecen, a veces son casi iguales que la enfermedad, pero no son. Y la importancia es que ellos o no responden o responden muy mal a los tratamientos. A cambio de la enfermedad de Parkinson, que sí responde a los tratamientos. ¿Responde al tratamiento? Responde al tratamiento, claro que responde. ¿Qué sucede a través del tiempo que se va modificando la medicación del paciente con Parkinson? Sucede que todas y cada una de las medicaciones que disponemos hoy por hoy, L-Dopa, agonistas dopaminérgicos, agonistas ergolínicos, no ergolínicos, con el paso del tiempo pierden eficacia. Ah. Pierden eficacia. Es verdad que también con el paso del tiempo la industria farmacéutica va aportando al mercado nuevos y muy buenos medicamentos. O sea, los que estamos haciendo hoy respecto al tratamiento de la enfermedad de Parkinson es sustancialmente distinto a lo que hacíamos hace 10 o 15 años atrás. Muy, muy distinto. Contame ahora, como para que el paciente se guíe y se oriente, ¿qué síntomas son los que tienen que llevar a la consulta al paciente? ¿Qué es lo que siente? Los 3 síntomas cardinales para poder consultar. El paciente, los síntomas fundamentales son el rigidez, o sea, no puede. Duro el paciente, se siente duro. El temblor, que es un temblor que nosotros llamamos grueso, o sea, una cosa es un temblor fino y otra cosa es un temblor que se describe como el de contar monedas. El temblor, la rigidez y la hipoquinesia, o sea, la poca capacidad para moverse, como que todo movimiento cuesta o es lento. ¿Me estabas hablando de la rigidez fina o gruesa? O sea, de una rigidez de la mano, de un temblor fino o grueso. Un temblor fino o un temblor grueso. El paciente muchas veces va a la consulta con este temblor fino o grueso, con esta rigidez, y vuelve diciendo que no se lo medicó. ¿Esto tiene un correlato con la neurología, el por qué no? ¿O se lo medica inmediatamente que aparecen estos síntomas? A ver, es importante aclarar que si bien en medicina no hay 2 pacientes iguales en ninguna patología, sí, en Parkinson se resalta muchísimo ese lema, ¿no? Son realmente muy distintos y hay que considerar cada paciente en particular y considerar lo que llamamos sus ABD, sus actividades de la vida diaria. ABD, actividades que van a ser las actividades de la vida diaria de Juan, de Pedro, que pueden ser muy distintas. No es lo mismo una persona de 45 años que debe salir a trabajar, no es lo mismo una persona que maneja, no es lo mismo una persona de 75 años que quizá tiene otras demandas en su vida diaria. Ahora bien, debemos ser muy cautos con la medicación. En lo personal, muy tacaño con la medicación. Entonces, el motivo por el cual no le dan enseguida. El motivo por el cual no le damos enseguida no es mi idea, nuestra idea en general, lo que predomina en el consenso de neurólogos, quitarle todos los síntomas al paciente. Porque eso implicaría usar muchos recursos terapéuticos, usar mucha medicación, tal vez distintas medicaciones. Sabemos muy bien que después de los 5, 6, 7 años, depende de cada paciente, esas medicaciones van a ir perdiendo su efecto. Entonces, reservemos siempre para el futuro del paciente. Este es el motivo por el cual somos muy cautos en cuanto a los apuros con dar medicación. Tiene que ver con la actividad de la vida diaria, quiere decir que yo tengo un paciente que no se moviliza por otra patología o porque no trabaja, yo puedo esperar hasta que ese temblor le produzca serias dificultades, por ejemplo, para tomar un vaso de agua. No, nunca la espera puede ser a costa de la invalidez. No, exacto, está bien. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa y hay drogas que, si bien son menos potentes, sabemos que conviene darlas al inicio y reservar las drogas, tal vez como la L-Dopa, que es la más potente, la más conocida y la que más eficacia tiene, tal vez reservarla para un poquitito más adelante. Pero siempre hay que considerar el caso en particular de cada paciente. Se nos fue el bloque prácticamente, ¿sabes, David? Y me gustaría que nos digas así concretamente qué tiene que hacer el paciente que comienza con temblor y que si tiene que tener miedo, si tiene qué es lo que debe hacer en la actividad diaria y qué respuesta le podemos dar. La persona que comienza con estos síntomas lo que debe hacer es
una consulta a un neurólogo. Bien. Primero el clínico. Primero el clínico, ¿por qué no? Los clínicos están mucho más avisados hoy en día. Siempre se los derivamos. Sí, pero bueno, saben mucho más hoy en día. Así que bueno, que vayan al neurólogo y que además que no tengan miedo, me parece. Que no tengan miedo, que pueden volver, que tienen una rehabilitación. Exacto, no todo lo que tiembla es Parkinson, no cualquier rigidez es Parkinson, no todo lo que le dicen sus amigos, vecinas es Parkinson. Que vayan a su médico, que él va a saber diagnosticar, derivar y tratar. Y fundamentalmente al neurólogo, porque todo lo que tenga que ver con temblores tenemos que hacer ver con esto que vos hablaste de movimientos involuntarios y que hay muchas enfermedades que son temblores y no es Parkinson. Así que se nos fue el bloque, David. Ha sido un gusto tenerte realmente. Gracias por la información. Y ustedes ya saben, excelenciamedica@gmail.com, pueden escribirnos cualquier consulta para el doctor. Nos vemos la semana que viene, que va a ser año nuevo. Y bueno, acá estamos en Excelencia Médica. Chau.